Las organizaciones de los países del primer mundo son vistas por algunas personas como entidades benévolas destinadas a la preservación de la vida humana, donde sea que ocurra un conflicto. Sin embargo, lejos de esta imagen pacífica, podemos encontrar un término llamado la Agenda 21, que consistía, o era más bien, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Era una división para el desarrollo sostenible y aparentemente se desarrolló con un medio de reestructurar la población mundial para disminuir el impacto ambiental y lograr una mejor calidad de vida. Sin embargo, una de las principales formas de lograr esto es mediante la despoblación alentada y directa. Esto no lo digo yo, lo dice la propia ONU. Exactamente dijo tal cual. Necesitamos un plan de acción integral que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el gobierno y los principales grupos deben tomar a nivel mundial, nacional y local, en todas las áreas en las que los humanos tienen un impacto en el medio ambiente. Hoy, como ya habréis adivinado, hablaremos de la Agenda 2030 y también, por supuesto, daremos un poquito unas pinceladas del reseteo financiero a escala mundial que se va a llevar a cabo con el seudónimo de Nueva Normalidad. ¿Os suena este término, verdad? Pues os recomiendo que os pongáis cómodos, que el programa de hoy se nos va a presentar movidito. Así que bienvenidos a Misterioso Universo en la Red. ¡Comenzamos! Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. You will bring about the destruction of the German war machine and security for ourselves in a free world. Good luck. Good luck. Good luck. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. I have a dream. I have a dream. I have a dream. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Do the other thing. Do the other thing. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world, in our world, in our world. Como bien sabréis, este es un programa de geopolítica y histórica realmente y bueno, tenemos a nuestro gran amigo y experto geopolitólogo Samuel, que nos viene a hablar de estos temas tan candentes. Muy buenas, Samuel, ¿qué tal? Muy buenas, Víctor, muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por dedicarnos este ratito que vamos a pasar hoy contándoles estas cositas a nuestros amigos del programa. Bueno, pues a ver, hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos y que creo que podríamos muy bien designar como la cuarta parte del especial sobre el gobierno mundial que hicimos hace unos mesecillos. Pues es nada más y nada menos que el proyecto del nuevo orden mundial que regirá a la humanidad, pero ya sin ningún tipo de tapaderas. Los dueños del mundo por fin han hecho públicos sus planes y nos los presentan en forma de la llamada Agenda 2030, o como se conoce técnicamente, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU. Así es, Víctor, pues hoy vamos a hablar de un tema, como bien lo dijiste, que nos atañe a todos. No importa cuánto metamos la cabeza a la arena o cuánto nos pongamos a ver Netflix todos los días, esto que los dueños del mundo están ya haciendo sobre nosotros nos va a golpear a todos más temprano que tarde. Samuel, yo creo que la mayor parte de la gente en el mundo, de una u otra forma, está enterada de este proyecto de la Agenda 2030. Algunos lo verán benéfico, otros lo verán negativo, pero la pregunta es, ¿realmente es un proyecto que han ideado en estos últimos días bajo la amenaza del cambio climático, de la pobreza, de la salud bajo el contexto de la pandemia, del problema energético o de otros? Pues no, de hecho, de acuerdo a Rosa Coir, autora del libro Detrás de la Máscara Verde, que recomiendo a todos, este plan fue acordado en 1992 por 179 naciones.
y es parte del proyecto de la ONU denominado la Agenda para el Siglo XXI. Pero ya sabes que yo defiendo la idea de que si no conocemos la historia, no podemos entender el presente. Y lo que he descubierto es que esta agenda en realidad venía planificándose mucho antes de 1992, como por ejemplo con el tema del cambio climático. Resulta que ya desde 1912 se venía alegando que las emisiones de carbón, del carbón normal, que era el combustible que se utilizaba en aquella época, eran dañinas para la atmósfera. Aquí tengo un recorte del periódico de Nueva Zelanda Rodney and Otamatea Times del 14 de agosto de 1912 y tiene una nota muy pequeña que si gustas podemos leer para que el público sepa de qué se trata. Por favor, adelante, Samuel. Bueno, la nota dice, se titula Notas y noticias científicas. El consumo de carbón que afecta al clima. Los hornos del mundo ahora están quemando alrededor de 2.000 millones de toneladas de carbón al año. Cuando se quema, uniéndose con el oxígeno, agrega alrededor de 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera anualmente. Esto tiende a convertir al aire en un manto efectivo para la Tierra y a elevar su temperatura. El efecto puede ser considerable en unos pocos siglos. Ahí termina la pequeña nota. La pregunta que me surge es, ¿había realmente en 1912 un exceso de emisiones de carbono? La realidad es que no, Víctor, no lo había. Pero lo que sí había era un gran interés en que la industria del petróleo reemplazara a la industria del carbón. La industria petrolera ciertamente ya estaba en desarrollo, pero no tenía aún ese poder global que hasta hoy tiene, pero que al parecer está por llegar a su final, porque parte de la Agenda 2030 es eliminar al petróleo como fuente de energía y reemplazarla con supuestas fuentes limpias. Ahora, la cruda verdad es que la oligarquía financiera mundial siempre ha manejado a las masas. Por ejemplo, cuando le convenía al gran capital vender el carbón, negocio en el que, por cierto, John D. Rockefeller tenía una gran participación, pues vendía en grandes cantidades el carbón a las empresas y a la misma gente, ¿no? Y cuando la tecnología evolucionó y dio paso al uso industrial del petróleo, haciéndolo más rentable que el carbón, los magnates petroleros más poderosos del mundo, entre los cuales estaba obviamente John D. Rockefeller, cambiaron el discurso y se reemplazó al carbón como fuente de energía más utilizada. De hecho, cuando en aquella época hicieron ese cambio, lo vendieron también como un cambio revolucionario, así como hoy lo hacen con respecto al petróleo y las supuestas energías limpias, ¿verdad? Pero a ver, Samuel, me estás diciendo que el petróleo, ese combustible que hoy dicen que es el causante del gran parte del deterioro ambiental, ¿fue vendido a la gente como hoy se venden las energías limpias? Exactamente, Víctor. Es inimaginable, pero así fue en aquella época. ¿Y cómo se hizo aquella campaña? ¿Se parece a la de hoy? Sí, se parece bastante. Lo que hicieron los empresarios del petróleo es una gran campaña mediática que inició más o menos desde el año 1900, en la que vendieron la idea de que los combustibles derivados del petróleo eran más limpios que el carbón y que no dañaban la atmósfera, supuestamente. Hay un artículo que se llama Petróleo contra Carbón. ¿Se viene una revolución? Se pregunta, ¿no? Que fue publicado el viernes 21 de noviembre de 1902 en el Daily Telegraph, en el que mencionaban, por ejemplo, que las reservas mundiales del carbón estaban supuestamente agotadas, igual que hacen ahora con el petróleo, y que debido a que podía hacer funcionar más motores con menos cantidad en relación al carbón, era menos nocivo para la atmósfera, refiriéndonos al petróleo, ¿no? Si te fijas, es el mismo modus operandi que hoy emplean, o el mismo diálogo que emplean, y es que los grandes magnates saben muy bien cómo manejar a las masas. Ya hemos hablado de estos temas de la manipulación de las masas, ¿verdad? Bastante, además. Además, esto creo recordar que estaba ya bastante cerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no es así, Samuel? Sí, y de hecho esta guerra hizo evidente lo importante que era el petróleo para la defensa de las naciones, porque los tanques, camiones y barcos de guerra funcionaban con derivados de petróleo, como la gasolina. Esto les permitía moverse más rápido y permanecer en el mar por más tiempo de lo que podía garantizar el carbón. Además, se inició una carrera armamentista entre las superpotencias mundiales y empezaron a asegurarse sus reservas
de petróleo, sobre todo en el Medio Oriente. ¿Y por qué menciono este detalle de la defensa? ¿Por qué hay que resaltarlo? Porque por más que parezca mentira, Víctor, uno de los objetivos ocultos de esta agenda de las energías limpias es para eso. Al gran capital no le interesa que el planeta esté más limpio, sino que los países en desarrollo adopten esta supuesta energía limpia y queden sin medios para defender su soberanía nacional, porque acuérdate que el gobierno mundial quiere acabar con las naciones soberanas. Aquí vale la pena recordar lo que vimos en el capítulo 2 del programa sobre el gobierno mundial, cuando en 1950 Churchill pidió abiertamente la creación de un nuevo orden mundial autoritario y todopoderoso con un supergobierno mundial operativo, que sería gestionado por Estados Unidos, Rusia, el Imperio Británico y la Unión Europea, a los que se sumó después China, ¿no? Pero en esta Agenda 2030, lo que vemos es que se quiere de igual forma manejar a las masas e imponer un sistema de energía que no es que vaya a mejorar la vida de los Antifa, de los terroristas mapuche de Chile, de los que defienden la agenda de género, etcétera, ¿no? Eso es pura mentira. A quienes va a beneficiar es a los mismos que ha beneficiado siempre, porque mucha gente cree que cambiando de tipo de energía se afectará a los Rockefeller, por ejemplo. Pero no es así. Esa gente ya tiene sus manos en el negocio de la nueva energía desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, hace poco Valeria Rockefeller, que es tataranieta del magnate petrolero John D. Rockefeller, dijo que el petróleo fue una parte definitivamente importante del pasado de su familia, pero que este no tenía cabida relevante en nuestro futuro. Pero fíjate la hipocresía. Ella es presidenta del fondo RBF, que curiosamente viene invirtiendo en energías alternativas desde el año 2014. ¿Y cuál crees que ha sido el supuesto catalizador que ha hecho a los Rockefeller darse cuenta de que el petróleo es dañino para la humanidad? Precisamente el COVID-19. Esto lo dicen ellos, no lo digo yo. Samuel, entiendo que estos puntos que vemos hoy en día, tan promocionados por la mismísima ONU, ya venían siendo deslizados a las masas desde hace más de 100 años y que las familias que se han hecho millonarias con las energías que hoy desacreditan, como bien has mencionado el petróleo, son las mismas que se benefician de las llamadas energías limpias. En serio, de verdad, ¿llevan tanto tiempo planeando todo esto? ¿Cómo lo han conseguido hacer, Samuel? Mira, Víctor, esto es muy parecido al tema del gobierno mundial que tratamos hace poco. Si buscamos más en la historia, podemos estar seguros de que vamos a encontrar que tienen mucho más de 100 años planeando esto. Pero para no aburrir a la gente, nos podemos remontar hasta la creación de la Sociedad Fabiana. Esta Sociedad Fabiana proviene de otro grupo que se llamaba la Hermandad de la Nueva Vida. Esta se dividió y algunos crearon la Sociedad Fabiana. Y este grupo, sin temor a errores, es el que realmente creó todas esas ideologías destructivas que hoy sufrimos. Estos personajes buscaban la supuesta perfección del ser humano, pero todos los que estaban dentro de ella eran todo menos ejemplos de perfección. Uno de los más representativos, por ejemplo, de la sociedad era Edward Carpenter, que a causa de una desilusión que tuvo en una relación homosexual, se dedicó a la prostitución en Francia, y este a su vez es uno de los precursores del movimiento LGBTI y el feminismo que hoy conocemos. Gente de esa ralea había y la sigue habiendo en la Sociedad Fabiana. Y uno de esos personajes del que hemos hablado bastante en otros programas era el mismísimo H.G. Wells. Van a disculpar que lo traiga de nuevo a colación, pero es que en realidad sus novelas hoy en día están más vigentes que nunca. Ya nos has hablado en otras ocasiones sobre Wells y sus ideas netamente globalistas, pero ¿en cuál novela en específico habló sobre algo como lo que hoy estamos padeciendo, Samuel? Bueno, específicamente en una novela que se llama La forma de las cosas por venir, que publicó en 1933. Y en esta describió perfectamente lo que hoy se está gestando desde la ONU, que por cierto la ONU está plagada de gente de la Sociedad Fabiana. Pero bueno, ahora que anda muy de moda eso del cabal en algunos canales de YouTube, a mí me gustaría también añadir algo más de información al respecto.
Algunos han empezado a emplear este término para describir una conspiración mundial, y la verdad es que está muy bien empleado el término. Según su definición, el cabal es una forma de complot secreto llevado a cabo por un grupo de personas que se juntan para conspirar e imponer sus agendas en un estado-nación o en una determinada comunidad. Es importante mencionar estos detalles porque si no entendemos las ideas que se impusieron los miembros de la sociedad fabiana, a la que podemos denominar perfectamente el verdadero cabal, o por lo menos parte de este cabal mundial, no vamos a entender la Agenda 2030. Y como estos personajes siempre se han creído superiores al resto de la gente, deslizan sus planes sutilmente en películas, canciones, libros. Con esto hacen lo que se llama programación predictiva. Y H.G. Wells de nuevo nos dejó frente a nuestros ojos el bosquejo de lo que hoy es la Agenda 2030 en su novela La forma de las cosas por venir. En esta novela, Wells introduce un personaje que curiosamente se llama John Cabal, y este personaje reúne todas las características del cabal que hoy conocemos como ese cónclave que controla el mundo. Para darle un ejemplo a la gente, Cabal representaba a lo que se le llamaba la dictadura benévola, y era una dictadura mundial que basaba su poder en una fuerza aérea de proporciones avasalladoras, que llegaba a un lugar y si no se sometían a los dictámenes de Cabal, tomaban el control sin que nadie pudiese evitarlo, y eso sí, con armas que lejos de matar lo que hacían era rendir a la gente mediante lo que llamaban el gas de la paz soberana. Un gas que producía adormecimiento y hacía que la gente no pudiese oponer resistencia. Es cierto que el cabal de hoy no tiene propiamente ese gas de la paz soberana, pero sí tiene la televisión, las redes sociales y todos estos medios, ¿no?, que sirven para lo mismo. No nos dan una paz soberana, pero sí nos dejan soberanamente estúpidos y pacificados, ¿verdad? Uh-huh. Oye, Samuel, si dices que este personaje reúne las características del cabal que hoy controla el mundo, ¿quiere decir que también buscaban objetivos similares o parecidos? Sí, de hecho, en una parte de la novela, H.G. Wells describe los objetivos que tenía Cabal, y casualmente eran, por ejemplo, la supresión de toda la religión, entre ellas el catolicismo, islamismo, judaísmo, budaísmo, etcétera, todas absolutamente. También la promoción de la ciencia al servicio del desarrollo sostenible, esto suena mucho con lo de ahora, ¿verdad? La imposición del inglés básico como lengua global, la toma del control de la educación mundial que le permitía adoctrinar al nuevo ser humano, la eliminación de la familia y la eliminación del Estado-nación y otros objetivos, ¿no? Y a través de estas medidas, la dictadura mundial remoldea a la humanidad en un plazo de 100 años, supuestamente la novela. Ahora, este plan que describe H.G. Wells supuestamente se cumpliría para el 2036. Qué curioso que la fecha se parezca tanto a la Agenda 2030 de la ONU, ¿verdad? Hombre, la verdad es que no vamos a poder negar que sí que existen ciertas similitudes con lo que describió H.G. Wells y lo que vemos desarrollarse en el mundo actual. De hecho, si me permites hacer otras acotaciones, podemos mencionar otras similitudes de esa novela con la Agenda 2030. Adelante, Samuel, ilumínanos. Gracias. Fíjate que otra enorme casualidad que hay en este libro es que el surgimiento de esta dictadura mundial benevolente, como si hubiese dictadura buena en el mundo, ¿no? Casualmente, y pongan atención en esto, se desata después de que un arma biológica barre con gran parte de la humanidad y destruye el tejido social imperante. Nos suena al COVID, ¿verdad? También esta enfermedad destruye el sistema económico, las formas de gobierno existentes como la democracia, las fronteras nacionales, y después de que las instituciones nacionales pierden capacidad para enfrentar estos problemas, surge esta dictadura mundial benevolente que pone orden por medio de la toma del control mundial y de los recursos naturales. También toma el control de los gobiernos de todo el mundo, de la tecnología, del comercio internacional, del sistema financiero y de la educación de todos y cada uno de los niños del mundo para adoctrinarlos para que sean ciudadanos del nuevo mundo. Y curiosamente, Víctor y amigos que nos escuchan, esta novela considera que el comunismo es el sistema que inspira el modelo de la dictadura mundial benevolente.
Y el comunismo sabemos que es todo menos benevolente. Es una forma de control y deshumanización de la persona que nos lleva solamente a una cosa, a la destrucción. Ahora, si nos fijamos bien, la agenda socialista de la sociedad fabiana, que aparece descrita en las obras de H.G. Wells, se escondía a simple vista al decir que el comunismo o socialismo, progresismo, como le llaman ahora, es el sistema mundial que quieren imponer en realidad. Y esto hace conexión con lo que hemos visto en los otros programas, donde dijimos que el modelo chino es el modelo que se está imponiendo en todo el mundo. Dentro de todos esos detalles que se corresponden mucho con lo que hoy estamos viviendo, hay 3 que podemos resaltar. El hecho de que las instituciones nacionales fracasan, lo cual fue mencionado hace poco por Henry Kissinger bajo el contexto del COVID. Él dijo que después de esta pandemia las instituciones nacionales demostrarían que no sirven, demostrarían su precariedad. El otro punto que podemos resaltar es cuando Wells publicó su obra, ya estaba en funciones la Liga de Naciones, es cierto, que posteriormente dio paso a la ONU. Entonces podemos inferir que esta dictadura mundial benevolente a la que se refiere Wells en realidad es la ONU. Y el tercer punto que no podemos dejar de remarcar es lo sospechoso que ha resultado que la ONU haya acelerado la imposición de la Agenda 2030 tomando al COVID como pretexto, así como lo propuso Wells o como lo narró Wells en su supuesta visión fantasiosa de un mundo futuro, ¿verdad? La verdad es que sí que resulta muy, muy sospechoso, muy curioso quizás, ¿no? Y es que si tomamos esto que estamos tratando hoy y lo sumamos a lo que hemos hablado anteriormente con el tema del gobierno mundial, nos cuadra mucho más el tema, vamos. Pero bueno, esto de lo que nos has hablado sobre H.G. Wells y la sociedad fabiana, bueno, pues no deja de ser algo que estaba en la mente de una persona o en las directrices de la sociedad fabiana. Y muchos pueden decir que una idea no significa literalmente llevarlo a la acción, así que te pediría que nos hagas una descripción de la Agenda 2030, pero la de la ONU, Samuel. Claro que sí, Víctor. Mira, lo que hemos hablado hasta ahora es solamente contexto para que los oyentes vean que este plan ya venía gestándose desde hace mucho tiempo y que encima se burlan de nosotros escondiendo sus planes a simple vista. Pero bueno, la Agenda 2030 de la ONU es básicamente un plan para tomar el poder del mundo por parte de los maestros de la mentira, de los poderes en la sombra que controlan la finanza internacional y, ¿por qué no decirlo?, también por parte de esos pilares del nuevo orden mundial autoritario y todopoderoso de los que hablaba Churchill en 1950. Porque no debemos pensar que Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, la Unión Europea y China son víctimas del cabal, Víctor. Es cierto que estos países no son propiamente el centro de este supergobierno mundial operativo, es del que hablaba Churchill, ¿no? Pero sí son brazos de este poder mundial o del cabal, como le quieran llamar. Entonces, aparte de la ONU, de la sociedad fabiana y de estos países que mencionas, ¿qué otros poderes están involucrados en esta toma del poder mundial, Samuel? Las grandes corporaciones como Monsanto, que hace poco se fusionó con Bayer, Gavi de Bill Gates, Moderna, que hace medicamentos, DuPont, que hace químicos y armas. En fin, es que son muchas, Víctor. También hay que incluir algunas multinacionales a las que el analista internacional Alfredo Jalife denominó el GAFAT, que son Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Y por supuesto a estas hay que añadirle Microsoft. Pero otro de estos brazos de importancia vital para la toma del control mundial es el Foro Económico Mundial, que está impulsando el llamado reseteo económico mundial. Hay que mencionar también, Víctor, que esta Agenda 2030 está siendo vendida con una etiqueta muy bonita, como lo es la del desarrollo sostenible, ¿no? Y aunque el documento del proyecto es de más de 700 páginas, el público que por X o por Y no se va a poner a leer todo el documento, solamente tiene acceso abierto a los 17 objetivos principales, que por cierto suenan muy seductores para quien los lee, pero estos puntos a su vez tienen esas clásicas letras pequeñas que la mayoría no leemos y que al final nos sorprenden por lo regular de muy mala forma, ¿no?
Samuel, antes de entrar a los puntos de la agenda, tú has mencionado que la sociedad fabiana abogaba abiertamente por la imposición de ciertas medidas que se apegan al socialismo, pero hemos visto que esa ideología ha fracasado en todas partes donde se ha impuesto. Tenemos el caso de Rusia y recientemente el de Venezuela como un ejemplo, aún teniendo estas experiencias tan claras. ¿Crees que la ONU pretende imponer medidas socialistas en todo el mundo? No lo creo, Víctor, estoy seguro, porque cuando revisamos las medidas que propone la ONU para llevar adelante sus 17 puntos, lo vemos clarísimo. Y si leemos las letras pequeñas, comprendemos que esta agenda es simplemente un plan de implementación de un gobierno mundial corporativista y que utilizan palabras encriptadas que esconden detrás de esa supuesta salvación para la humanidad, un objetivo que en realidad es el enriquecimiento desenfrenado de las corporaciones transnacionales. Pero Samuel, ¿por qué imponer el socialismo si saben que no funciona en lo económico para la gente normal? Es que hay un entendimiento erróneo del socialismo, Víctor. Tienes mucha razón en decir que no funciona para la gente normal, para ti, para mí, para nuestro vecino, pero eso no significa que no funcione para quienes lo gestionan. La realidad es que el socialismo es un sistema que se presta bastante bien cuando quieres imponer control total sobre las masas. Es por eso que hoy en día el sistema político que han adoptado para imponer esta Agenda 2030 es el socialismo. Y una cosa, al contrario de lo que creen muchos, los grandes capitalistas como David Rockefeller, Jeff Bezos, Bill Gates, los Rothschild, Morgan, etc., nunca abogaron porque las masas fueran capitalistas. En realidad, ellos siempre han deseado que la gente adopte un modelo socialista. De esa forma, ellos pueden acaparar mucho más la riqueza del mundo. Les recomiendo a la gente el libro Nadie se atreve a llamarle conspiración de Gary Allen y Larry Abrams se llama, donde lo explican muy bien. Esta edición en PDF está disponible en un blog que tengo que se llama Revisionismo y Geopolítica y lo pueden descargar. Bueno, sabemos que son 17 puntos que habría que explicar, lo cual nos tomaría mucho tiempo, pero en cambio, ¿te parece si damos un vistazo general a toda la agenda? Sí, claro. Perfecto, pues uno de los puntos de la Agenda 2030 es el fin de la pobreza y debo decir que a simple vista esto no suena nada mal. ¿Qué nos puede decir de este punto, Samuel? Pues es cierto que suena muy bonito, pero son las mismas promesas que hicieron Lenin, Stalin y Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? Y lo que pasó fue que asesinaron a más de 100 millones de seres humanos si combinamos las cifras de los países donde el comunismo se ha instalado, ¿no? Yo tengo la esperanza de que esto no suceda bajo el socialismo mundial de la ONU, pero conociendo lo que dicen las piedras de la guía de Georgia, de que la humanidad se debe mantener bajo 500 millones, tengo mis dudas y mejor tomo mis precauciones. Pero no necesitamos hacer conjeturas al aire para comprobar que la ONU quiere imponer un socialismo universal. De hecho, la ONU explica en su Agenda 2030 que pretende poner fin a la pobreza a través de implementar medidas netamente socialistas, como las que están fracasando en Venezuela, por ejemplo. Básicamente propone la redistribución de la riqueza, que es un concepto que para la gente mediocre siempre ha sonado muy atractivo. Otra cosa que impone esta agenda es que los estados-nación, que ya no tienen soberanía y se limitan a seguir directrices del gobierno mundial, pongan en marcha programas de manutención de la población desprotegida. Es por eso que desde hace un buen tiempo empezaron a brotar por todos lados los llamados grupos minoritarios, como preparándose para recibir las dádivas. Lo que se haría es imponer una renta básica universal para la gente. El problema es que lo que se pretende para alcanzar esta meta es reducir los ingresos de la clase media y se pretende reducir el consumo al que estamos acostumbrados. La cuestión es que cuando se acaben los recursos del país, ahí nos vamos a dar cuenta de que todos somos iguales, pero en la pobreza. No en el bienestar que dicen estas personas que pregonan que viviremos en un mundo totalmente verde, corriendo todos de la mano por un pastizal y comiendo junto a los tigres y leones, ¿verdad?
La verdad es que nos han presentado un panorama muy bonito que nada va a tener que ver con la realidad. El rico va a seguir siendo rico, incluso mucho más rico, y el pobre va a seguir siendo pobre. Es decir, se van a cargar lo que es la clase media y media alta y la van a tirar a la media baja, más bien tirando a la pobreza. Y si no, tiempo al tiempo, ya lo verás. Y espero que eso tarde mucho tiempo y que por lo menos, como siempre digo, nuestros hijos y nietos no lleguen a verlo, pero tristemente me parece a mí que nos vamos a cruzar nosotros, imagínate ellos. Pero bueno, Samuel, vamos con el segundo punto, que pretende el hambre cero. Me llama mucho la atención porque también la verdad es que no suena nada mal, ¿no? Pero así como lo dijiste, yo recuerdo que también esto lo decía Mao Zedong y mató de hambre a millones en China. Y ahora lo que veo en la agenda es que propone muchas cosas, pero no dice cómo las va a hacer. Es que ese es el eterno problema del socialismo, que sus ideas siempre están en el futuro, pero nunca se realizan. Yo creo que la humanidad, por desgracia, va a pasar por una época oscura con esta agenda. Imagínate lo que pasaron los rusos y chinos, pero esta vez en todo el mundo. Ojalá que me equivoque. Y esta agenda viene muy fuerte porque no es casual que toda Latinoamérica, exceptuando a Brasil por ahora, y por ahí a Uruguay, están abrazando el socialismo. Yo estoy seguro que el experimento que quieren hacer desde la ONU lo van a empezar aquí en Sudamérica. Por eso ha vuelto a Bolivia el partido de Evo Morales, y en Chile, algo impensable, han adoptado la idea de convertirse en Venezuela, ¿no? Un país próspero. Lo que pasa es que esta agenda que se está implantando en Sudamérica es la llamada agenda del Foro de Sao Paulo. Imponer el socialismo en toda Sudamérica, y obviamente va de la mano con la agenda de la ONU. Es básicamente un experimento de masas a nivel mundial, y el COVID es parte de este experimento, Víctor. ¿Y qué es lo peligroso de este punto del hambre cero? Lo peligroso es que la ONU pretende hacerlo mediante el control de la producción mundial de alimentos. Y aquí es donde entra Monsanto. Y no es que todos vayamos a comer alimentos transgénicos, sino que la misma FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es el organismo de la ONU encargado de la alimentación, propuso en un informe que una solución para garantizar la alimentación de 9,000 millones de seres humanos que seremos en 2030 se haga por medio de insectos. Por ejemplo, Eva Müller, que fue una de las autoras de este informe, dijo: no estamos diciendo que la gente deba comer bichos, lo que decimos es que los insectos son uno de los recursos que brindan los bosques y se encuentran prácticamente por explotar su potencial como alimento. Pero en ese mismo informe hay una parte que dice: los insectos son una fuente de alimento muy nutritivo y saludable, con alto contenido de grasas, proteínas, vitaminas, fibras y minerales. Por ejemplo, el contenido de proteínas, vitaminas y minerales de la harina de gusanos es similar a la del pescado y la de la carne. Eso es lo que dice el informe, ¿no? Y es cierto que no nos están diciendo que vamos a comer insectos, pero tampoco nos están diciendo que acabar con el hambre significa que todos los días el Estado o la ONU nos va a regalar un filete miñón. O sea, nos meten la idea: ¿tienes hambre? Ahí están los insectos, ¿no? Y de hecho, como a las masas que se comportan como épsilons de la novela de Un Mundo Feliz les encanta imitar a los artistas, hay una campaña muy fuerte de artistas que promueven comer insectos como algo muy sofisticado, ¿no? Otra vez, eso es programación predictiva. Habrá quien diga que en algunas partes del mundo sí se comen insectos, pero no sé, ¿eso es así, Samuel? Sí, de hecho, en algunas partes de México se consume el grillo, pero es una especie de alimento exótico, ¿no? No es como que en la calle te encuentras un puesto de tacos de grillos, ¿no? En China, por ejemplo, el caso es totalmente diferente. Antes de la guerra del opio, por ejemplo, era conocida como una nación que tenía un arte culinario envidiable. De hecho, los británicos decían: si hubiesen construido sus cañones con tanto ahínco como hacían su comida, no hubiéramos tenido oportunidad de ganarles, ¿no?
Y mira, ahora, ¿cómo están ellos? Comen toda clase de alimañas y no es porque sean muy sofisticados o porque sea muy cool comer insectos. Es porque la comida no se da abasto en ese país híbrido entre capitalismo y comunismo. Lo malo es que esto que ahora parece exótico, la ONU pretende normalizarlo. Samuel, cuando en su tercer punto la ONU nos dice que quiere garantizar la salud y el bienestar para todo el mundo, ¿qué se esconde detrás de esto? ¿Qué hay realmente detrás de este telón? Bueno, garantizar la salud suena muy bonito, igual que los otros puntos, ¿verdad? Pero lo peligroso es que la ONU pretende garantizar esta salud mundial mediante la vacunación universal, que es aquella persona que se oponga a las vacunas va a ser satanizado, va a ser juzgado como un antihumano. De hecho, ya están siendo juzgados muchos, pero la opinión pública aborregada pues no se da cuenta, por desgracia. Una gran parte, no hay que generalizar, porque yo he notado con mucha alegría que hay gente que hay un gran porcentaje en el mundo, Víctor, que ha despertado. Y va a haber una gran conflagración que, de nuevo, ojalá me equivoque, pero vamos a tener que enfrentarnos va a haber como una especie de guerra civil mundial por el problema de las vacunas, ¿no? Y en esto de las vacunas entra en juego la fundación Gavi de Bill Gates, que ha provocado muertes con sus vacunas, por ejemplo en la India y en África. Y la otra empresa que entra en esto es Moderna, que se especializa en biotecnología y en medicamentos inteligentes. Es decir, emplean la nanotecnología en sus medicamentos. El problema es que no sabemos qué nos van a meter en nuestro organismo con estas vacunas inteligentes, ¿no? Otra cosa es que las empresas que están haciendo las vacunas ya anunciaron que no se hacen responsables de los efectos que estas puedan causar. ¿De qué se trata esto? O sea, me estás vendiendo algo como una salud universal, pero a la vez no te haces responsable de lo que pueda sucederme. O sea, desde ahí esto ya es muy preocupante. Hay algunos informadores que denuncian que lo que se pretende es cambiar la naturaleza misma del ser humano y llevarlo hacia el transhumanismo mediante todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que a estas alturas yo no lo dudo ni un poco. Recordemos que el inventor del transhumanismo fue Julian Huxley, hermano del autor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Y este Julian Huxley era un rabioso defensor de la eugenesia. Y a su vez, esta familia estaba emparentada con Darwin, cuya teoría de la evolución fue financiada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, esa misma que acabamos de platicar, que fue y conquistó China durante la Guerra del Opio. Y el objetivo primario de esta empresa, que fue la primera transnacional, por cierto, que contó con un ejército privado, era simplemente fundamentar por medio de la teoría de la evolución de Darwin que los países conquistados por Inglaterra, como China, en este caso, la India y parte de América y África, eran pues menos evolucionados, éramos menos humanos para ellos, ¿no? Y de esa forma ellos justificaban la explotación y el asesinato con la teoría de Darwin, fíjate. Entonces, cuando algo viene con una etiqueta bonita, pero parte desde las ideas de personajes como Julian Huxley y el propio Darwin, a mí me suena a que las empresas multinacionales tienen intereses muy fuertes en ello, así como lo mismo que hizo la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿no? Hace bastantes años, ¿no? Nos vamos al cuarto punto y es el de educación de calidad para todos. ¿Por qué la ONU tiene tanto interés en la educación, Samuel? Este es un punto muy interesante porque nos lleva de nuevo a lo que decía H.G. Wells con la toma del control de la educación mundial por parte de esa dictadura mundial benevolente de la que él habla en su novela. Y nos tenemos que remitir a lo dicho por George Brooks Chisholm, el primer director de la OMS. Este señor abogaba por una educación mundial estandarizada para lograr crear supuestamente una conciencia global más madura. Lo malo es que Chisholm decía que había que erradicar de la mente del ser humano conceptos como el del bien y el mal, o sea, llegar a un punto en el que el ser humano ya no lo diferencie. Y si tú ves en las calles, lo podemos ver realmente que ha sucedido, ¿no? Cuando tú ves a los antifa actuar de esa forma o al feminismo radical que actúa de una forma en la que realmente no saben
discernir entre el bien y el mal, pues vemos que han surtido efecto estas ideas de George Brooks Chisholm. Y por decir un nombre nada más, porque hay un montón de personajes que estaban relacionados con estos, con este objetivo, ¿no? También lo que buscaban era eliminar la creencia en Dios, lo cual se está logrando, romper la familia tradicional, que también se está consiguiendo, romper el patriotismo, y según con todo esto podrían imponer un gobierno mundial que pusiera equilibrio en el mundo supuestamente, ¿no? Pero hay un paralelismo muy importante en esto. Esa reeducación que quieren hacer hoy por medio de la Agenda 2030 intenta, en pocas palabras, acabar con el ser humano que piensa distinto y crear una humanidad que piense de forma uniforme. Esta reeducación, por supuesto, se hará a través de la UNESCO, y el Vaticano también se ha alineado con esto por medio de su Pacto Mundial por la Educación. Y también la Federación Mundial para la Salud Mental juega un papel esencial en el control de esta educación, ¿no? De esta nueva educación. Y en otro aspecto, Víctor, la Federación Mundial para la Salud Mental viene trabajando mucho en crear una ley global que declare al nacionalismo como una enfermedad mental. La psiquiatría también juega un papel en el adoctrinamiento de los niños. De hecho, la ONU dice que las nuevas generaciones deben servir como activistas para lograr imponer esta Agenda 2030. Quieren convertir a la humanidad en aquel modelo que describió Yevgeny Zamyatin en su novela Nosotros, donde todos los humanos eran prácticamente una copia del otro. No tenían sexo, no tenían emociones, solamente amaban al Estado mundial, no tenían amor propio. Y aquí es donde entra el papel de la ideología de género, que vendría siendo el punto 5 de la agenda, al que denominan igualdad de género, en lo cual yo estoy muy, muy de acuerdo, si partimos desde el concepto de hombre y mujer, no porque no respete a los homosexuales, ¿no? Eso que se lo saquen de la mente. Yo, por mí, está muy bien. Lo que no está bien es cuando te imponen esa agenda, ¿verdad? Pero el problema va más lejos. Lo que pasa es que la ideología de género en su manifiesto dice que nadie es hombre ni mujer, sino que somos simplemente cuerpos hablantes, que todo lo demás es un constructo social, ¿no? O sea, tú eres un pedazo de carne, yo soy un pedazo de carne que solamente habla. No somos ni hombre ni mujer. Así lo dice este manifiesto, yo no lo estoy inventando, ¿no? Entonces, cuando yo escucho eso, no puedo evitar pensar en ese libro de Yevgeny Zamyatin. Esta reeducación mundial, Víctor, lo que pretende es llevar a cabo todo este programa a través de Internet. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, yo lo había anunciado en ese famoso mapa mental interactivo del que ya hemos hablado en otros programas. Y lo que pretende es hacer que el nuevo humano trabaje y estudie por medio de Internet y a su vez implementar este sistema mundial de moneda electrónica para tener aún más controladas a las masas. Y de hecho, Samuel, lo están consiguiendo. En fin, vamos con el punto 6, 7, 13, 14 y 15. Y estos nos hacen referencia directa al medio ambiente. Por ejemplo, agua limpia, energía no contaminante, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. ¿Qué nos puede decir sobre estos temas, Samuel? Pues en este aspecto yo concuerdo mucho con Rosa Coir, que ya mencioné su libro Detrás de la Máscara Verde, lo vuelvo a recomendar. En ese libro ella dice que esta parte de la agenda es simplemente un inventario mundial de todos los recursos que hay en el planeta, tales como los mencionas, ¿no? Hídricos, minerales, flora, fauna, medios de producción, comida, energía, información y sobre todo seres humanos. Y mira, Víctor, como sabes, estoy escribiendo un nuevo libro y en este tocó un tema muy interesante que fue cuando los normandos, aquí vamos a irnos un poco, mucho más atrás en la historia, ¿no? Cuando los normandos de mano de Guillermo el Conquistador tomaron el control de Inglaterra y en donde a Guillermo el Conquistador lo financiaron un grupo de financistas, usureros judíos. Hay que decirlo así, con todas sus letras, ¿no? Les va a molestar a alguien, pero así fue. No es antisemitismo, es simplemente historia, ¿no? Y en esa época gobernaba en Inglaterra Harold Godwinson,
que fue el último rey de Inglaterra netamente británico, porque todos los que le siguieron fueron extranjeros hasta el día de hoy. Pero más allá de esto, el detalle importante es qué hicieron los normandos cuando conquistaron Inglaterra. Resulta que lo primero que emprendieron fue la tarea de inventariar toda la riqueza que había en la isla. Esta tarea la llevaron a cabo también contadores judíos, porque no se puede negar pues que siempre han sido los contadores de los reyes, ¿no? Y de ahí salió un libro que se llamó el Domesday Book. Se escribe Domesday Book, por si quiere alguien buscarlo. Y en este libro se registró absolutamente todo lo que los británicos poseían, desde fincas, tierras, ganado, monedas de oro, de plata, hasta un simple arado entró en el libro. Y por medio de ese inventario, los extranjeros tomaron el control económico de toda la isla. La ONU, ahora ya en nuestro presente, con este inventario de la riqueza natural del mundo, lo que está haciendo simplemente es su propio Doomsday Book para tomar posesión de toda la riqueza mundial. Y hay una semejanza muy sutil en esto. El Doomsday Book de Guillermo el Conquistador amenazaba a la gente con condenarla al infierno si no mentía al declarar lo que poseía. Y la ONU también te condena cuando te atreves a dudar de sus dogmas. Parece como si el nuevo Dios fuera la ONU y su religión fuera la Agenda 2030, ¿no? Por cierto, les recomiendo un video que está en mi canal de YouTube que se llama Revisionismo y Geopolítica. Y este video se llama La reconfiguración del orden mundial después del coronavirus. Y esto lo hicimos cuando recién empezó la pandemia. Y varias cosas que anunciamos ahí con puro análisis geopolítico, por desgracia, se han cumplido. Les recomiendo que lo vean porque hay muchos detalles todavía que no han sucedido. Ahora nos vamos con los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 y hablan sobre el trabajo, reducir la desigualdad entre los países, la industria, ciudades y comunidades sostenibles, a la vez que producción y consumo responsable. ¿A qué se refiere todo esto, Samuel? Pues en esta parte de la agenda lo que se esconde es que los seres humanos que viven en las periferias de las ciudades, como en el campo, por ejemplo, deben ser desplazados a las ciudades. Esto también lo dice Rosa Coir. Y tal vez esto suene un poco loco, ¿no? Pero no es la primera vez que se hace, ya desde épocas bíblicas se había hecho. Esto se pone en práctica desde aquella época prácticamente, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Lo hacen las élites para apoderarse de la tierra que produce riqueza, que produce verdadera riqueza, ¿no? Porque a nosotros nos han educado, Víctor, a corretear el papelito, el papel moneda, a depositar en el banco, pero y nos han metido en la cabeza que esa es la verdadera riqueza, poseer los papeles o unos números en una cuenta del banco, ¿no? Pero lo que realmente produce riqueza, y es de lo que se adueñan estas élites, es la tierra, el agua, los recursos naturales, pues, y es de donde quieren sacar a toda la gente y concentrarla en ciudades, ¿no? Y esto, como te digo, es una práctica que ya se venía haciendo desde épocas bíblicas y lo podemos encontrar concretamente en el pasaje de José el Soñador. No vamos a hablar sobre eso, ¿no? Obviamente, pero la gente lo puede buscar y va a haber un paralelismo muy grande ahí. Pero también en épocas más recientes, ya en nuestra época moderna, Richard Coudenhove Kalergi también lo dijo en 1925 en su libro Practice Idealismus, que al hombre del campo había que llevarlo a la ciudad para crear lo que él llamó el urban mensch, que en español quiere decir el hombre de ciudad, para que esta aristocracia moderna pudiera hacerse con el control de esas riquezas, ¿no? Ahora, el plan Kalergi se parece mucho a la Agenda 2030 de la ONU en el sentido de que ambos van dirigidos a la reducción de la población mundial. Kalergi quería reducir y cambiar la naturaleza del europeo, lo cual se está consiguiendo a través de la inmigración masiva. Por ahí va a salir algún que otro, ¿no? Que va a decir, mira, no, pero ¿cómo que la inmigración es mala, no? Mira a tu alrededor, ¿no? Mira a tu alrededor. Y en ese sentido la ONU también lleva esa intención de reducir la población. Ahora, para reducir las diferencias entre naciones, lo que propone la Agenda 2030 es que los países desarrollados se desprendan de parte de su riqueza y la regalen a los países subdesarrollados.
Esto significa comunismo mundial, así sencillamente, ¿no? Por otra parte, lo referente al consumo responsable se refiere en realidad a que nos vamos a tener que conformar con menos de lo que hoy ganamos para vivir. De hecho, olvídate del coche, porque la ONU dice que el transporte para la gente debe ser la bicicleta. Olvídate de la carne también, porque ahora vamos a comer insectos. Y si te fijas, pues nos quieren llevar a una edad media, ¿no? Vamos a andar en carretas ahora. Y con respecto al trabajo, las corporaciones lo que buscan es poder mover sus plantas industriales y sus trabajadores de un país a otro sin restricción alguna, sin que haya impuestos y así de esa forma bajar los salarios del obrero. Nos quitarán también las sanidades públicas, nos pondrán los precios de los coches a un precio desorbitado, como están empezando a coger los coches híbridos, eléctricos y demás, para que solamente aquella élite económica tenga acceso a todo este tipo de cosas. Mientras ellos comen esos manjares, esas comidas tan ricas, nosotros, como tú bien dices, comeremos insectos. Nos vamos a los puntos 16 y 17 y la ONU dice promover sociedades justas, pacíficas e inclusistas y revitalizar la agenda mundial para el desarrollo sostenible. ¿A qué se refiere esto, Samuel? ¿Qué hay detrás de estos dos puntos? Pues se refiere a las alianzas que los países deben hacer con la ONU para llevar a cabo estos planes. De hecho, aquel país que no se adhiere corre el riesgo de sufrir desestabilización política, como ha sucedido hace poco en Chile y aquí en Bolivia. Y de hecho, si me permites hacer un comentario, Bolivia es un ejemplo de cómo se ha satanizado la religión. Si te fijas, y debo aclarar que yo no soy religioso, ¿no? Pero se observará. Si te fijas, cuando subió el gobierno interino, los medios progres del mundo decían que la nueva dirección estaba compuesta por extremistas religiosos, simplemente porque tenían la Biblia en el palacio presidencial, ¿no? Algo que hacen muchos países del mundo. Y llegaron incluso a la insensatez de decir que el signo de la cruz que hacían cuando tomaban posesión de un cargo era una variante del saludo nazi. Esas cosas solo se las cree la gente que tienen la mente reseteada totalmente, ¿no? Y por desgracia, de esa gente abunda en las universidades. No en todas, y no todos son así, pero hay muchas personas reseteadas, ¿no? Que se les ha adoctrinado a creer que el comunismo es la nueva religión, ¿verdad? Esos mismos ignorantes que llamaron extremistas religiosos al gobierno interino de Bolivia se mantienen callados ante Irán, por ejemplo, que es un régimen que asesina homosexuales y reprime a las mujeres por ir simplemente con la cara destapada, ¿no? Y hablando de mentes reseteadas, se me viene a la cabeza ahora mismo el reseteo económico mundial, algo que lo han llamado la nueva normalidad, o viene impreso en esa nueva normalidad. Y que creo que la gente se piensa que es un cuento chino y la verdad es que no tiene nada que ver. O sea, nos vamos a enterar cómo esto realmente se instaure y creo que va por buen camino este reseteo mundial. ¿Tiene esto algo que ver con la Agenda 2030, Samuel? Sí, es una parte esencial de esta agenda, Víctor. Yo creo que es un error garrafal que haya gente que siga entendiendo esto como una teoría de la conspiración. Ya no hay tiempo para dudas. Las cosas, la casa te está cayendo encima. Es tiempo de cambiar ese chip. Y este reseteo lo está promoviendo el Foro Económico Mundial. Y yo recuerdo que cuando se empezó a hablar de esto, mucha gente ya le llamaba una teoría de la conspiración, ¿no? Desgraciadamente todavía hay mucha gente que lo cree, ¿no? Y ahora resulta que el propio Foro Económico Mundial te pone su propaganda en YouTube hablando abiertamente de la necesidad de hacer un reset mundial. Y es que para imponer esta Agenda 2030 es necesario destruir todo lo que conocemos, Víctor. El sistema educacional, ese ya cayó, ¿no? La iglesia está en manos de un comunistoide como el Papa o pseudopapa Francisco, ¿no? Y el sistema económico mundial también está por cambiar. El Foro Económico Mundial también propone ir al socialismo abiertamente con sus conceptos de redistribuir la riqueza, la tierra, pero a su vez privatizar los recursos de la tierra y también la despoblación mundial, ¿no? Y este reseteo incluye una nueva moneda mundial
que sería electrónica y que funcionará más bien por medio de la red 5G. Yo me acuerdo que hice una conferencia sobre esto y algunas personas me dijeron que no era posible, ¿no? O sea, ya pensar en imposibles ya es de plano de una mente vacía, la verdad. Y en YouTube, por ejemplo, hay unos payasos que hablan de la supuesta moneda patriótica, porque estos ilusos se creen patriotas sentados en el sofá enfrente de su computadora, ¿no? Pero al mismo tiempo defienden la idea de que el Bitcoin o el sistema Quantum u otras monedas es patriota o no. Y esos payasos ya cayeron en la trampa de la moneda mundial, Víctor. Yo te puedo asegurar que esos supuestos patriotas, antes de todo esto, se oponían a la creación de la moneda mundial, y ahora, como les falta mucha materia gris, defienden que una de tantas monedas electrónicas que pululan por la red es patriota y le va a dar libertad a la gente. De esto también ya hablé en esa conferencia, donde le dije a la gente que la guerra de monedas electrónicas no era entre ellas, no era si Bitcoin le ganaba al Ethereum, por ejemplo, sino que la guerra era contra nosotros, y el objetivo era meternos en la cabeza que el sistema económico mundial sería pronto por medio de moneda digital. Y aquí lo tenemos. Esos youtubers que antes se oponían a la moneda global ahora defienden que uno u otro sistema es el patriota o globalista, ¿no? Engañaron a la gente y sirvieron de peones de esos que decían combatir estos personajes irresponsables que pululan en internet. ¿Sabes, Samuel? Mira, hace unos programas, creo que fue en el 94, ¿no? Hace 6 programas exactamente, hablé con Juan José Revenga, no sé si lo conoces, lo conoces de haberle oído alguna vez y demás, y hablaba sobre los cárteles mexicanos de la droga. Hablaba que eran realmente los únicos en el mundo que pueden decir que tienen el dinero, que tienen tanto dinero, porque no tienen un papel, ¿no?, que lo pone, que pone, pues tienes, no sé, 3.000 millones de dólares. No, es que estos no tienen un papel, tienen papeles que demuestran que lo tienen, porque tienen los billetes guardados en esas casas que tienen por ahí, ¿no?, ocultas con ese dinero. ¿Sabes qué pasa? Que esa gente sí que tiene un verdadero poder, y el tema es que, claro, si globalizan en las monedas o la economía mundial en monedas digitales, realmente pierden. Esta gente que realmente tiene el poder lo pierde todo, Samuel. O sea, lo que están intentando es que perdamos todo poder adquisitivo y que nos tengan controlados y nos puedan yo creo, ¿no?, nos puedan arrebatar ese dinero cuando quieran y cuando lo crean necesario, y se acabó. Por ejemplo, has hablado de las privatizaciones de los recursos de la tierra. El agua aquí en España, yo te hablo en España, en Europa me imagino que exactamente igual, y allí en Sudamérica pues pasará exactamente lo mismo, o en América en general, pertenecen a empresas privadas. O sea, un recurso que lo da la propia naturaleza, lagos, ríos, la lluvia, todo eso está privatizado. El cuerpo del ser humano necesita ese agua como el aire prácticamente, o sea, como el oxígeno para vivir. Y están privatizando todo ese tipo de recursos para que sí o sí tengas que pasar por caja, te guste o no te guste. No, y de hecho no me extrañaría, Víctor, que con el pretexto de que el COVID viaja por el aire, nos empiecen a vender aire purificado o alguna máscara para purificar. O quien quite, a lo mejor nos dan una máscara que tenga un medidor, así como el medidor de la energía eléctrica o del agua o del gas, pero que nos mida el aire que consumimos, ¿no? No me va a extrañar nada eso, la verdad. ¿Te imaginas que nos ponen un contador ya a modo de contador, ¿no? Como la luz que nos ponen para el oxígeno. Es que sería increíble ya. Pero ¿qué les cuesta, no? Si ya nos cobran todo lo que la tierra nos da, todo lo que la naturaleza nos da. Solamente si te fijas... Es más, voy a ser más drástico, ya nos lo cobran, Víctor. Con esta cuestión de los impuestos al carbono que le cobran a las empresas. ¿Tú crees que la empresa lo paga el impuesto al carbono porque es buena? No, al final de cuentas lo pagamos nosotros. Porque si Ford, por ejemplo, le cobran, no sé, $1,000 millones al año por las emisiones al carbono, pues ese dinero se lo agregan al costo del auto, y al final de cuentas el ciudadano de a pie que va y compra ese auto paga las emisiones de carbono. Es decir, estamos pagando por el aire,
Pero no me extrañaría que después nos vendan eso que te digo, ¿no? Esa máscara con un medidor, y ya no voy a decir más porque no le quiero dar ideas al Foro Económico Mundial ni a los dueños del mundo. No, encima, a ver si ahora vamos a contribuir dándole ideas. ¿Y para qué queremos más, Samuel? Déjate de rollos. Bueno, oye, de todo modo, Samuel, el tema este del reseteo económico mundial, si te parece, como da para un programa perfectamente, lo vamos a traer pronto porque creo que es necesario que la gente sepa lo que hay realmente ahí detrás, porque la gente habla de muchas conspiraciones, habla sin saber muchas veces. No digo que nosotros tengamos la verdadera razón, pero sí que creo que vamos a traer pruebas para demostrar que eso es una realidad, cómo se va a llevar a cabo, y daremos todo tipo de detalles. ¿Te parece, Samuel, que nos preparamos un programa de este tema? Me parece genial, Víctor, porque es un tema vital. Venga, pues adelante, pues nos ponemos también manos a la obra con este tema. Y nada, y si nuestros amigos quieren hacer algún tipo de comentario que quieran que hablemos sobre ese reseteo mundial económico, solo tenéis que hacérnoslo llegar a través del email, que lo vais a encontrar en la descripción, misteriosouniversored@gmail.com, del WhatsApp del programa, y también lo podéis dejar en el cajón de iVoox, que os lo leeremos, y Samuel también está muy presente allí, así que, bueno, pues sin duda lo que hemos visto hoy, Samuel, es vital para nuestro futuro, y al parecer esta Agenda 2030 nos trae un futuro oscuro, pero con una careta agradable encima. Samuel, yo creo que es importante, antes de despedirnos, que hablemos un poco sobre las piedras de guía de Georgia que mencionaste antes. ¿Y qué son estas piedras de guía de Georgia? ¿Y en qué se relacionan realmente con la Agenda 2030, con este monumento? Bueno, este monumento fue mandado a construir en 1979 por un tal R.C. Christian. La identidad de este señor es un misterio, no se sabe más de él. Y tiene unas inscripciones, este monumento, en 8 idiomas que expresan los planes para el nuevo orden mundial. De hecho, es una especie de resumen de la Agenda 2030, si lo queremos ver de esta forma, ¿no? Y en ese monumento hay 10 puntos o principios, como le dicen, a los cuales algunos le llaman los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Y la verdad que la expresión es bastante correcta, ¿no? Y hablar de este tema nos tomaría también un programa completo, pero lo podemos resumir en que propone, por ejemplo, mantener a la humanidad en menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Esto va muy de la mano con la agenda, ¿no? Con la cuestión del desarrollo sostenible. También dice guiarse sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Y si vamos un poquito más allá, Bill Gates dijo que mejorando la condición humana a través de las vacunas, la reproducción humana o el crecimiento poblacional también iba a disminuir. Entonces, yo creo que este señor R.C. Christian trabajaba para estos señores, ¿verdad? También otro de los puntos es unir a la humanidad con una nueva lengua universal. Y esto, en pocas palabras, se ha hecho, Víctor, porque para romper la barrera lingüística, por ejemplo, tú, si quieres hablar con un chino, vas a hablar en inglés, por lo regular, ¿no? Cualquier persona que tenga un idioma muy, muy diferente al español, pues por lo regular se utiliza el inglés, ¿no? También habla sobre gobernar la pasión que inspira en la religión y las tradiciones. Eso se está haciendo también. Se está rompiendo a través de estas ideologías con la religión y con las tradiciones ancestrales de los pueblos. También habla de crear un tribunal mundial para resolver las disputas internacionales, y esto la ONU también lo está proponiendo, crear un organismo mundial que sea pues un tribunal básicamente, ¿no? Para juzgar, que de hecho en pocas palabras ya existe, ¿no? Está el Tribunal de la Haya, ¿verdad? Estos son solo algunos puntos, pero si observamos con atención, vemos que es prácticamente una serie de medidas para la despoblación mundial, y la única diferencia con la Agenda 2030 es que la ONU lo ha hecho esto a través de un documento de 700 páginas, y este mentado C.R. Christian lo dijo más directamente. Pues Samuel, yo creo que nos vamos a despedir por ahora, pero la verdad no sé si quieres añadir algo, un último comentario o algo, y si no, pues lo dejamos ya para el próximo programa, lo del tema del reseteo mundial y demás, porque creo que esto ha quedado bastante claro.
Sí me gustaría agregar algo muy breve. Para los verdaderos amantes de la libertad que nos escuchan, decirles que ya no hay tiempo de sutilezas, ya no hay tiempo para dudar. El futuro distópico ya nos alcanzó y está por devorarnos. Ya no hay tiempo de discutir si Kennedy está vivo o no, esas fantochadas, dejémosla por fuera. O que si los arcontes o los reptilianos quieren controlar nuestro mundo. El enemigo de verdad, Víctor, ya mostró su rostro y está tomando nuestros países y viene por nuestros hijos. No miren al cielo esperando ver una guerra de ovnis. Los protagonistas de esta guerra no son otros. Esta vez el enemigo que quieren destruir somos nosotros. Usted, yo, su vecino. La pregunta es, ¿lo vamos a permitir? Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Samuel, y te veo pronto por aquí otra vez. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente. Ya habéis visto que esto de la Agenda 2030 no es una invención, no es una broma, no es algo que nos debemos de tomar como algo que... sí que eso conmigo no va. No, chicos, esto realmente es algo serio y de verdad es un problema. Y el reseteo mundial económico también es otro verdadero problema. Está por venir. No es algo conspiranoico, no es algo de locos, es real. Y de verdad, son muchos los gobiernos que están empezando a abogar por ello. Y os aseguro que lo vamos a ver más temprano que tarde. De verdad, en serio. Investigar por vosotros mismos. Consultar fuentes realmente creíbles y verdaderas. No digo que nosotros lo seamos. Nosotros os hemos dado un poco las claves. Sois vosotros los que debéis realmente de sacar vuestras propias conclusiones con vuestras investigaciones que hagáis. De verdad, en serio. Molestaros en investigar todo esto que os hemos comentado, o que Samuel en este caso os ha comentado, y sacar vuestras propias conclusiones. Que nadie os diga lo que tenéis que hacer, ni nadie os diga realmente lo que es verdad, lo que es mentira. Debéis de ser vosotros quienes encontréis realmente la verdadera verdad. Y si por curiosidad quisierais también seguir un poquito en la estela de Samuel, de todas sus publicaciones y tal, como siempre os vamos a dejar en la descripción sus formas de contacto, su página de Facebook y tal. Bueno, pues si queréis directamente hablar con ellos, con él, y en esta ocasión, bueno, en otras ocasiones habéis contactado y él encantado os atenderá. Así que nada, ahora os voy a recordar las formas de contacto y pasamos a despedirnos. Así que en Twitter nos vais a poder encontrar como @universored, en Facebook nos vais a encontrar como Misterioso Universo en la red, en Instagram también como Misterioso Universo en la red. Nos vais a poder hacer llegar un email para todo lo que queráis y necesitéis a misteriosouniversored@gmail.com o al WhatsApp del programa, el 689 80 96 32. Os recuerdo añadir el más 34 si os encontráis fuera de España. Y nada, poco más que desearos una muy muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.